buenos días. Hoy es 23 de mayo del 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, soy abogado, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali. Bien, teniendo en cuenta la situación que pasó por el caso de Fundación Magdalena y complementando una clase anterior en relación con este tema del dolo eventual, hoy voy a hablar de una manera muy práctica en relación con algo conocido como teoría del delito, y vamos a ver entonces de una manera sintética y dinámica esta situación que rige actualmente el Código Penal con temas como el del dolo eventual, el de la culpa, el de la dogmática que está reinante en estos momentos, que es la teoría de la imputación objetiva. Bien, Albert Einstein decía: hay que hacer las cosas lo más simple posible, pero no más simple que eso. Dejo puntualizado unos aspectos. Primero que todo, esta clase que voy a dar es una clase académica meramente, con el fin de que la comunidad estudiantil, aquellos que quieran y se sientan preocupados por intereses por este tema, pues lo hagan. Es con esos fines académicos, de una manera práctica, sintética. No le quiero aquí, simplemente voy a aprovechar los primeros minutos, porque sé muy bien que toda conferencia son los primeros 20 minutos los que sirven para dar una idea general de las cosas y comprender. Vamos a hacer un repaso muy brevemente, de una manera genérica. El que quiera profundizar, para eso está internet, pueden acceder a esa información. De esa manera entonces contribuyo para que este medio audiovisual nos sirva en las redes sociales para multiplicar el pensamiento y el conocimiento. Ya sabemos muy bien entonces el caso de Fundación Magdalena, con el señor que le fueron imputados los cargos por el delito de homicidio simple con dolo eventual, en concurso homogéneo por los varios homicidios que se sucedieron. Los hechos fácticos los conocemos. Hubo una situación en la que el señor conductor del vehículo, pues sabemos muy bien que ese carro no estaba en las condiciones técnicas para estar rodando, que él se había valido de un bedón, que es como una especie de tarro, el cual artificialmente con una manguera alimentaba el carburador para darle movimiento al vehículo con gasolina, toda vez que el gas con el que se tenía que movilizar no lo podía adquirir, porque no estaba técnicamente el bus en funcionamiento en óptimas condiciones, y por lo menos estaba fuera de circulación. Ya la cuestión personal la vamos a ver diferente, para establecer patrones en relación con su conducta como persona, como individuo, que son unas situaciones muy diferentes, para establecer dolo o culpa. Una situación es lo que objetivamente sucede, y vamos a explicar algo aquí en teoría del delito, que con la dogmática que se denomina de la imputación objetiva. Pues bien, yo hice la especialización en Derecho Penal y mi tesis de grado fue precisamente la imputación objetiva. En el año 2000 hice mi tesis, esa fue mi tesis de grado. Está y reposa en la Universidad Santiago de Cali, en la biblioteca, para todos los que quieran consultar el tema. Pues bien, la nueva dogmática penal es la de la imputación objetiva. Sabemos muy bien que en las corrientes anteriores, corrientes científicas, por el causalismo, después el finalismo, después hablamos del normativismo, el funcionalismo, y ahora ha retomado un tema de importancia, que es de la imputación objetiva, introducida por Günter Jacobs, un alemán, discípulo de Hans Belzer, que es el padre del finalismo. Bien, funcionalismo a la cabeza, es una transición de política criminal con Klaus Rothschild, también alemán, el cual se introducen conceptos de política criminal, pero trataba de acomodar algunos aspectos del finalismo. Pero después Günter Jacobs, como discípulo de Hans Belzer, retomó el estudio de la conducta o de la acción, para establecer si es en relación con teoría del delito, y básicamente entonces se abandona ese concepto naturalístico de causa-efecto, causa-acción, visto desde un punto de vista natural, para adentrarse a conceptos de tipo normativo. Normativos porque es una relación de individuo con la sociedad, tal como lo decía Carrara y otros grandes, Hegel también
se pronunciaba en temas respecto del concepto individuo, relación con la sociedad y con las normas. Pues bien, el Código Penal de la Ley 599 del 2000, en el artículo 9, dice muy claramente que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Dos artículos que vamos a tener en cuenta, el artículo 9 y el artículo 25. El 25 del Código Penal colombiano dice que las conductas pues, son de acción y de omisión, y establece la situación de la posición de garante, que ahora vamos a mirar, tema importante, radical, frente al concepto de la teoría de la imputación objetiva. Pues bien, cuando se habla de que la causalidad por sí sola no basta para la imputación del resultado, pues se abandona todo ese concepto del causalismo, porque el causalismo trataba de explicar la relación de acción de la conducta humana como tal, transgresora de los bienes jurídicos, y el resultado de los delitos del resultado, o sea, homicidios, hurtos, etcétera, etcétera, cuando hablamos de tipos penales de resultado. El problema con el causalismo se presentó precisamente con relación a las conductas de omisión, que el concepto de omisión fue introducido por Armin Kaufmann, otro alemán, que conceptos normativos para explicar la conducta de omisión. Lo mismo la culpa también tiene carácter omisivo, porque en la naturaleza no hay explicación para las conductas de omisión y tampoco para las de culpa. Esos son conceptos normativos que se han introducido a través de estas corrientes desde el causalismo, después pues están con el finalismo, y por eso entonces las encontramos en la transición de los códigos. Decía el Código Penal del 80 que era eminentemente causalista cuando explicaba en el artículo 21, y ahora el artículo 9 pues abandona ese causalismo, causa-efecto natural, para adentrarse a que la causalidad no basta por sí sola, no basta para la imputación jurídica del resultado. Allí cuando se está diciendo en estos términos de que no es suficiente para la imputación jurídica del resultado, como vamos a ver, adopta una posición de que en la imputación objetiva, frente a que la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado genera un estudio en relación con la acción o de carácter humana, de que se haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado, pero también que tiene que haber una relación entre esa creación de ese riesgo jurídicamente desaprobado y el resultado. Entonces son dos patrones muy diferentes, uno en relación con el estudio de lo que se considera como cuál ha sido el riesgo jurídicamente desaprobado, y que ese se haya concretado entonces en el resultado. Para eso existen unos parámetros, unos factores que ahora vamos a ver, tales como la prohibición de regreso, las acciones a propio riesgo, etc. Allí ya se toma posición el Código Penal frente a unos conceptos o criterios jurídicos o parámetros para establecer cuándo hay esa creación de ese riesgo y esa relación con el resultado. Y también el artículo 25, pues, que introduce la posición de garante, para explicar pues ya con más precisión cuando se dejó ese artículo 21 del Código Penal que decía que no evitar el resultado teniendo el deber jurídico de hacerlo, equivalidar, producirlo. Ese causalismo del Código Penal del 80, ahora en el Código Penal actual con el artículo 25 para las conductas de omisión, existen patrones que se establecen constitucional y legalmente para que exista entonces una relación entre esa acción y ese resultado y que se imputen los cargos. Entonces, para ir precisando la imputación objetiva, parte de dos presupuestos. Se examina entonces la conducta típica. Hablamos de cuando una conducta se considera delito, se da porque ha sido típica, antijurídica y culpable. Solamente ubiquémonos entonces en la tipicidad, no nos vamos a preocupar ahora por antijuridicidad ni culpabilidad. Y examinamos que entonces, tal como existen pues con los estudios de las escuelas o corrientes científicas como el finalismo, pues entonces establecen que ese dolo debe estar en la conducta típica cuando se dice, por ejemplo, en el Código Penal en relación con el dolo, que es el conocer esos hechos y querer su realización. Entonces, conocimiento de que la conducta es típica o que existe como tal el quebrantamiento de un bien jurídico, y también esa relación con esa voluntad, o sea, la intención encaminada a producir ese resultado. Cuando la culpa
se analiza, pues hace referencia entonces, como dice la norma en el artículo 23, y ya es un concepto normativo, cuando dice la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción del deber objetivo de cuidado, y cuando la gente debió haberla previsto por ser previsible, o sea que hay una culpa con representación, y o habiéndola previsto confía en poder evitarla. Entonces culpa sin representación y culpa con representación, que esa es la gran diferencia que existe con el dolo eventual, porque el dolo eventual, pues hay dolo directo y dolo indirecto. El dolo eventual hace referencia a que la conducta, cuando la realización de la infracción ha sido prevista como probable y se deja y su producción se deja librada al azar. Es decir, cuando hablamos de probabilidades, cuando es rayano en la certeza, es decir, que sabe plenamente que se puede producir ese resultado y que se deja librado al azar, o sea, que quiere que eso se produzca de cualquier manera, no le importa el resultado. Eso es dejar la bomba que va dirigida contra Pedro y no le importa si va a caer María o Juan o que es el que caiga. Eso es el dolo eventual. El dolo directo, pues es el que cuando conoce los hechos inconstitutivos de la infracción penal, es un elemento cognitivo más la voluntad, que es el que dé su realización. He allí el problema entonces cuando se hace la imputación acá en el caso del señor conductor del vehículo y el pastor, cuando se habla de dolo eventual. ¿Hasta dónde la cuestión mediática tiene que ver tanto frente a cuestiones que son de abultada imprudencia y unos resultados horrorosos como los que lamentamos que se hayan sucedido y que obviamente estamos con el dolor y con el duelo que se ha establecido en relación con las víctimas de esas personas? Como padre de familia lo digo, pero estamos en una posición académica que es para analizarla. Entonces, cuando se hace la imputación por esos cargos, ¿hasta dónde la cuestión mediática tiene que influencia en las decisiones judiciales? Tal es el punto que yo había hablado aquí de la sentencia 32694 de agosto del 2010, donde hay salvamento de dos magistrados muy importantes en un caso de un conductor ebrio que se viola el rojo, el semáforo en rojo, mata a dos personas que vienen en un vehículo y resulta procesado, y la Corte Suprema de Justicia lo condenan por el homicidio de carácter dolo eventual. Y ahí entonces se partió la historia. Tradicionalmente en Colombia, de delitos imprudentes pasamos a delitos con dolo eventual. Eso en la sistemática que se tiene de la influencia de los medios frente a resultados que se han presentado por personas que en estado de embriaguez generan estas conductas y estos resultados. Y eso generó precisamente la introducción de la nueva ley a efectos de castigar más drásticamente a personas en estado de embriaguez que causan esos resultados. Pero no podemos de la noche a la mañana invertir los valores frente a lo que tradicionalmente conocemos como un delito de imprudencia. Pues bien, aquí en la teoría de la imputación objetiva vamos a ver lo siguiente. Hablamos de imputación objetiva frente al tipo penal de la creación de ese riesgo jurídicamente desaprobado y la concreción de ese riesgo en el resultado. Vamos ubicándonos. La imputación subjetiva se refiere al dolo y la culpa, se ubica allá en la culpabilidad. Es un asunto que hay que revisar allá en la culpabilidad para efectos de determinar la condición personal, individual, sus características de la persona, si es una persona que tiene pericia o impericia o no tiene conocimiento en el área, etcétera, etcétera. Es un asunto para establecer dolo y culpa en esa posición. Pero acá en la imputación objetiva vamos a evaluar una situación. Es la siguiente: si se ha generado un riesgo desaprobado y se concreta en el resultado. Para los delitos imprudentes han dicho que esa teoría ha sido maravillosa, pero resulta que hay que abandonar el concepto tradicional y darle paso de que frente a todo esto sirve en la teoría del delito, de la nueva teoría de la imputación objetiva, para dejar de una vez por todas esa clasificación de acción y omisión, de dolo y de culpa, de delito, el delito pues que se tentado o consumado. Son asuntos que no se van a revisar allí, porque lo que importa es si ha habido una defraudación, porque no se han cumplido unas expectativas de acuerdo al rol que tenga la persona. Entonces, pasamos a examinar lo siguiente. La imputación objetiva, hablamos entonces de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la concreción de ese riesgo en el resultado. Que la imputación subjetiva ya es el dolo y la culpa. Bueno, allí yo ahorita voy a hacerme referencia aquí
a un libro que existe de imputación objetiva del doctor Reyes Alvarado, hijo del doctor Jerzy Reyes, y porque dice aquí textualmente lo siguiente, mire, para ir adentrándonos, dice: a nuestro modo de ver, el juicio de imputación objetiva debe ser efectuado con absoluta independencia de los problemas subjetivos que atañen al individuo en sí mismo considerado, por manera que el análisis tanto de la creación como la realización de riesgos debe ser hecha en absoluta independencia de si el hecho fue desplegado dolosa o culposamente. De esta manera nos mantenemos fieles a nuestra idea de un sistema penal unificado, donde el juicio de imputación objetiva sea idéntico para toda clase de delitos, dejando para un posterior análisis dentro del juicio de imputación subjetiva fenómenos como el dolo y la culpa. Y más adelante dice en este libro, en la página 296, cuando se refiere a las conductas omisivas, dice: de manera genérica podemos señalar aquí una vez más que la concepción que de la imputación objetiva y de la teoría del delito sostenemos no tiene sentido un tratamiento diferencial de las acciones y las omisiones. Dentro de un juicio de imputación objetiva, lo determinante es establecer si quien, debido a su posición de garante, tenía obligación de comportarse de determinada manera, lo hizo o no lo hizo, y en caso negativo, si esa conducta desviada y generadora de un riesgo jurídicamente desaprobado puede considerarse o no como realizada en el resultado penalmente relevante. Entonces aquí hay que tener en cuenta situaciones y criterios muy importantes dentro del funcionalismo. Es una corriente que entiende funcionalismo, normativismo, hablamos ahora de imputación objetiva, son sinónimos. Entonces, más concretamente, imputación objetiva. Es una corriente que entiende que la realidad es un conjunto de sistemas que existen y se mantienen en razón de la relación funcional de sus componentes. Si ustedes revisan, Gunther Jacobs traspola la situación de un sociólogo americano que se llama Niklas Luhmann, y se habla entonces de un sistema de sociedad donde lo relevante son el sistema de comunicaciones. Todo el sistema normativo genera comunicaciones. Todo hay un código binario que significa, pues, por ejemplo, hablando del poder en las instituciones centrales que ejercen el control del Estado, hablamos del poder o el no poder. De la justicia hablamos de lo legal o de lo ilegal. Y así. De manera pues que todo es un sistema de comunicaciones. Entonces, trayéndolo acá a la teoría, esta teoría del delito, de la imputación objetiva, decimos que la sociedad es un conjunto de relaciones de comunicación ordenadas normativamente, es una teoría social. Ya decía Carrara que el derecho regula relaciones hombre-normas. Entonces el concepto de delito es una antinormatividad. El delito es la defraudación de expectativas, el quebrantamiento de normas de una especial manera. Y entonces, así de esa manera se consideran que las conductas socialmente adecuadas, como la de riesgo permitido, que se ejerce reglamentariamente, son conductas acordes al reglamento. Pero antes de eso, entonces establecemos lo siguiente: existen unos roles dentro de toda sociedad, unos roles y algo que se maneja en teoría del riesgo. Entonces son roles y teoría del riesgo. Miremos lo siguiente en cuanto al rol. Se habla en una clasificación del rol social, hablamos del rol interpersonal, del rol institucional, el rol jurídico y el rol por injerencia. Y entonces, ¿qué pasa aquí? El rol institucional, por ejemplo, el interpersonal, perdón, el que atañe solamente a las relaciones, a sus propias relaciones, las relaciones de las personas entre sí. Ese es el rol personal. Ya el institucional, así muy básicamente, dice que el rol institucional se caracteriza por estar específicamente regulado normativamente, bien por expresas reglas. Entonces hablamos de prácticas de la costumbre, las reglas de la experiencia y la les artis. Esto en tratándose de la cuestión médica. Entonces el quebrantamiento sí atañe a la sociedad. El rol jurídico se refiere entonces a que toda persona, según el rol que actualice en cada situación concreta, ese es el rol jurídico. Su quebrantamiento es de interés general. Y el rol por injerencia se refiere a las expectativas que la sociedad impone a quien, sin ser un portador institucional de un rol, los asume voluntariamente. Mire, aquí cuando se habla de un rol por injerencia, vamos a mirar el asunto del conductor del vehículo, porque de acuerdo con el artículo 25, si ustedes leen la posición de garante, dice lo siguiente:
Dice, quien tuviera el deber jurídico de impedir el resultado perteneciente a una descripción típica y no lo lleva a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, queda sujeto a la pena contemplada en la norma penal. A tal efecto se requiere que el agente que tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley. Y entonces hay unas constituciones constitutivas, posiciones de garantía, las siguientes: cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio, cuando existe una estrecha comunidad de vida entre las personas; tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas, y cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Y en el parágrafo dice que esto se refiere a los delitos que tengan que ver con la vida y la formación sexual. Solamente en relación con eso entonces establece posición de garante, pero por lo menos ya normativamente el artículo 25 establece una posición de garante que vamos a ver que existe dentro de la dogmática de la imputación objetiva, y que hoy por hoy se habla de dos puntos, de dos temas: competencias por organización y competencia institucional. La competencia por organización es como está formada la sociedad. Existen relaciones interpersonales, ese es el rol de las relaciones interpersonales. ¿Cuál es? El del que señala el código, lo señala la Constitución política. Hay derechos adquiridos, tenemos bienes, hay que proteger los bienes, dice la Constitución política, que las autoridades están para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Es decir, hay que proteger los bienes. Entonces, el Código Penal contempla atentados contra la vida, contra el patrimonio, etcétera, etcétera. Una cantidad de títulos que establece la protección a los bienes. Quien quebrante esas normas, quien viole esos bienes jurídicos, ya se hace incurso, por lo menos en un quebrantamiento del primer estructura del delito, que se llama tipicidad. Entonces, para ir hilando delgado, entonces tenemos pues que frente a esas competencias institucionales pues existen las de competencia por organización y la competencia institucional. Y esto ¿quién se lo inventa y quién lo trae? Lo trae Günter Jacobs a través de una escuela de Bonn, varios alemanes que estudian el punto de la teoría de la imputación objetiva, y hablan entonces de competencia organizacional y competencia institucional. La competencia por organización es aquella donde se me dice: no haga, usted no debe cometer un atentado no puede quebrantar las normas causándole un daño a los bienes jurídicos. Es una competencia de organización donde usted no debe hacer. Entonces es un no hacer. Es decir, sale entonces avante una relación de la conducta como acción en relación con ese quebrantamiento de la norma por un no hacer. Usted no debe matar, no debe robar, no debe, etcétera, etcétera. El otro es competencia institucional. Entonces, aquí ya entra en juego ciertas normas que regulan y que por Constitución política también se establecen ciertas obligaciones. Por ejemplo, en el artículo 95 establece que es deber de todos los ciudadanos, por ejemplo, frente al delito de omisión de socorro, quien estando en grave peligro no lo auxilie puede verse incurso en un delito de omisión de socorro. ¿Y eso de dónde viene? Del artículo 95 Constitución política, que dice que es obligación de los ciudadanos de tener solidaridad frente a las situaciones, por lo menos cuando están en riesgo contra la vida. Entonces mire usted que existe una competencia institucional, y si usted es padre de familia, también por esa relación institucional padre e hijo, usted tiene unos deberes de protección con su hijo. Si usted deja abandonado el revólver a la altura de que pueda alcanzarlo su hijo menor de edad, que empieza a manipular el arma y dispara y mata a otro joven o se suicida a él, entonces su responsabilidad entra por competencia institucional, porque usted tiene unas obligaciones positivas, las cuales de no hacerlas, entonces crea un riesgo jurídicamente desaprobado, y entonces ya se entra a determinar el aspecto de la imputación subjetiva por una relación dolo-culpa, etcétera. Así entonces, dentro de toda sociedad, normativamente hablando, existe entonces una relación en la cual un rol y también hay algo que se conoce como la teoría del riesgo, que complementa esto de los roles. Entonces miremos lo siguiente: existen conductas socialmente adecuadas y existen riesgos permitidos.
Entonces, cuando se habla de teoría del riesgo, el principio del riesgo, hablamos de riesgos absolutos. Esos riesgos absolutos son los que respecto a los cuales no se puede hacer nada, son imposibles de regulamentar. Un terremoto, etcétera, etcétera, esos son riesgos absolutos. Los riesgos contingentes o generales de la vida, propios de la vida humana, dentro de las condiciones habituales de desenvolvimiento histórico, es decir, pueden ser hasta predecibles, pero tampoco, y algunos se encuentran relativamente reglamentados. Los riesgos permitidos se denominan así aquellos riesgos que la sociedad asume y acepta, aun cuando implican un peligro para la existencia y la conservación de la sociedad. Individuo o especie en una relación de costo-beneficio resulta un saldo en favor de la sociedad. Un riesgo permitido, subirse a un avión, trasladarse de un lugar a otro, es una relación de costo-beneficio, pero hay un riesgo con eso. Subirse a su vehículo también hay una relación costo-beneficio, pero también hay riesgos permitidos, es decir, para eso se regulan los semáforos, para que aquello que se maneja con el principio de confianza, yo sé que cuando se pone en rojo es porque tengo que parar, mientras que está en verde avanza el otro. Si yo quebranto esa norma, genero un riesgo jurídicamente desaprobado, y van a determinar entonces la relación entre la creación de ese riesgo y en el resultado. Si produzco una muerte de alguien, pues entonces hay una relación y hay unos criterios que se deben de tener en cuenta para, primero establecer si la acción ha sido un riesgo desaprobado y después establecer si se concreta en el resultado. Entonces, por último hablamos de los riesgos desaprobados. Son aquellos que por ser suficientemente predecibles y evitables tanto por la sociedad como por los individuos y por comportar específicos peligros para la existencia de la sociedad, individuo o especie se encuentran expresamente prohibidos por el ordenamiento jurídico y su actualización está sancionada. Entonces todo aquel que realiza un riesgo jurídicamente desaprobado quebranta el rol y es por lo tanto responsable. De tal manera entonces que ya vamos concretando. La imputación objetiva es creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, quebrantamiento del rol, más la realización de ese riesgo en el resultado. Y por último la imputación subjetiva, que es un asunto que se ve en la culpabilidad ya con el dolo y la culpa. De manera entonces que de esta manera muy breve, muy ajustada pues a esta dinámica que tengo yo a fin de difundir el pensamiento. Obviamente que el que quiera profundizar puede hacerlo y puede acceder a más información respecto a este tema. Es obvio que no vamos a agotar en 45 minutos un tema de teoría del delito. Vamos por partes. Estoy ciñéndome al caso Fundación Magdalena y retomo de pronto las palabras de anoche del decano de la Universidad Santiago de Cali en un seminario que estamos allá y que continúa hoy, cuando precisamente a la apertura del seminario deja sentado su criterio en relación de cómo se está manejando un asunto como doloso, con dolo eventual, frente a algo que apunta a ser tradicionalmente y que ha sido y que debe ser una imprudencia. Pues bien, entonces con esta situación establecemos ya entonces que la imputación objetiva es una dogmática penal que existe actualmente en nuestra legislación. Ya abandonamos todo eso del causalismo. El causalismo como una relación natural, pues se podía explicar los delitos dolosos. Aquel que mate a otro o el que cause un daño a otro, pues eso es algo que ópticamente como una acción, relación, causa-efecto. Pero cuando ya se entraba a problemas como determinar la omisión y el delito de culpa, que se conoce como el delito imprudente, pues fueron a través de construcciones normativas. Por eso es que hoy en día el Código Penal, por ejemplo, en el homicidio encontramos el doloso, el culposo y el preterintencional. Son figuras que están establecidas en el Código y cuando se habla de dolo, pues dice el texto tal cosa, en la culpa otro asunto y la preterintención tal vez en el texto. El único delito que existe preterintencional es el delito de homicidio, no más. Encontramos culposos, pues la fuga de preso culposa, el peculado culposo, el hurto, entonces el homicidio culposo, etcétera, etcétera. Los daños con culpa que se generan son normalmente en accidentes de tránsito. Entonces, pero están tipificados así, están consagrados en el Código Penal y están tipificados como tal. No nos podemos inventar un tipo penal culposo o una infracción a un deber jurídico que no está contenido en el Código Penal. Entonces, de una manera muy académica, muy organizada, estoy ya entrándome entonces a establecer que al paso que dio del causalismo y después de unas corrientes axiológicas, primero el causalismo pues con Frank von Lise, Ernesto Belling, etcétera, etcétera,
se fueron introduciendo otras corrientes científicas a fin de explicar en teoría del delito qué es el delito. Una relación entonces de conducta, de acción humana, y entonces enfrentada como está hoy en día, pasando ya y superando un poco toda la dogmática penal en relación con el finalismo, que fue una fuerte corriente que todavía pues en algunos, obviamente que se mantienen algunos conceptos teóricos y en explicaciones como teoría del delito para explicar algunas causales de ausencia de responsabilidad, por lo menos en tratándose del error de tipo y el error de prohibición, que siguen una corriente, que sigue la otra, etcétera, etcétera. Pero entonces del finalismo, que es toda acción que va finalísticamente o finalmente dirigida a producir un resultado. De eso ya entonces se ha ido decantando y ya vamos adentrándonos, y el código del artículo 9 pues abre las puertas para que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, y entonces se aborda el tema de la imputación objetiva. Ahora, el artículo 25, si bien es cierto, discrimina acción y omisión, pero ya vemos que entonces por lo menos está clara y definido cuáles son las conductas que surgen de una posición de garante. ¿Qué decir, por ejemplo, del conductor? Si asumió un riesgo o no. Cuando lo contrata el pastor y le dice efectivamente, usted señor, te va a conducir el vehículo, y entonces él asume el riesgo, tiene que, bajo su protección están los menores. Sin embargo, hay que tener en cuenta para el estudio ya la imputación subjetiva de doble culpa, mire las condiciones que él asumió posteriormente a que se presentó el hecho, que trató de salvar a los niños. Entonces, si él hubiese tenido ya una intención o un ánimo dirigido a producir ese resultado, seguramente que es obvio que no estamos hablando de un dolo eventual en el cual pues él con toda certeza, probabilidad de certeza, y hubiera dejado eso al azar. Eso no está. La conducta en sí enmarca dentro de la imprudencia, de la culpa, y como tal pues tiene que ser así, debería ser calificada jurídicamente, y pues ya son asuntos que tendrá que manejar el abogado defensor en ese asunto. Pero de carácter académico, para adentrarnos al punto, cojo ese caso de referencia para que lo analicemos. Yo, a través de este sistema, de este sistema de redes sociales, con estas clases virtuales, pretendo es que se cree conciencia académica frente a una problemática social que tenemos. De todos los días se nos presentan situaciones precisamente reguladas individuo con las normas, y de cómo en ese tráfico constante que tenemos a diario se van presentando hechos que a través de los medios pues tenemos conocimiento, y entonces nos pone a pensar de cómo vamos a resolver pues el problema, por lo menos los que somos abogados y que somos penalistas y que litigamos en derecho penal, pues son criterios que tenemos que apoyarnos. Entonces, tenemos entonces la situación aquí más o menos clarificada, sentando las bases. Quiero hacer énfasis en eso de abrir el espacio académico para ir adentrándonos en teoría del delito, de lo que se conoce como la imputación objetiva, la nueva teoría, la nueva imputación, que no es tan nueva porque eso ya en otros países se maneja, por lo menos en relación con los delitos imprudentes. Lo que pasa es que como nos cuesta tanto aquí en el país, cuando pasan asuntos de esos, entonces le damos una solución, a veces se nos abulta y queremos darle como en respuesta al rechazo social, queremos imponer unas penas drásticamente, y cuando eso no debe ser así. Mire, el mismo código establece el principio de oportunidad. Si se trata del artículo 324 del Código Procesal Penal, un asunto que si bien es cierto puede retomarse en este caso fundación. Mire lo que dice el artículo 324 en el numeral dice el numeral sexto: cuando el imputado o acusado, antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, haya sufrido a consecuencia de la conducta culposa daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción. Hasta donde tengo entendido, yo no sé, no me atrevo a decir eso, si de pronto hubo algún familiar del señor, del conductor o del pastor, que también murió ahí
en esos hechos. Esto es, ¿hasta dónde ese daño también? Pues mirando las circunstancias objetivamente, pues sí decimos que infringió el riesgo jurídicamente desaprobado, porque pues tengo entendido que el informe pericial había dicho pues que en la manipulación del carburador se había regado gasolina y que cuando prendió el motor echó la chispa y se prendió el carro. Entonces es evidente que quieren de pronto eso conectémoslo con la cuestión de la culpa con representación. ¿Cómo no voy a prever yo algo que es previsible, podríamos decir? Es decir, viola el deber objetivo del cuidado, y además de eso, entonces debió haber previsto que si se pone a manipular de esa manera, pues va a generar ese daño. Ya eso es para análisis de la imputación subjetiva. Pero ubiquémoslo entonces en el campo de la imputación objetiva. Si él quebrantó unas expectativas, sí. Cometió una defraudación, sí. Tenía en cierta forma una posición de garante de pronto por el artículo 25, sí. Entonces, si creó un riesgo jurídicamente desaprobado, sí. Entonces, objetivamente sí hay imputación objetiva. Objetivamente. Ahora, si se concretó en ese resultado, miremos aquí. Hay criterios para establecer si la acción está conectada con el riesgo desaprobado. Entonces hablamos del riesgo permitido, del principio de confianza, los problemas del consentimiento y de la disminución del riesgo. Y cuando ya vamos a establecer, como dice el código, que la causalidad no basta por sí sola, sino que para la imputación jurídica del resultado, entonces tenemos que establecer si esa concreción del riesgo se dio en el resultado a través de provisión de regreso, aumento del riesgo, acciones a propio riesgo y autopuesta en peligro. Por ejemplo, en la provisión de regreso, es el caso normalmente que la mujer, que usted se va a separar de la mujer le dice: yo lo amenaza que si te vas, mato a mi hijo y me suicido. Efectivamente abandona el hombre a la mujer y resulta que cumple lo que ha prometido. Ahí hay una provisión de regreso. ¿Hasta dónde mi responsabilidad en un caso de esos puedo resultar yo? Se puede concretar. Si bien es cierto, genere un riesgo, pero no se concretó en el resultado porque precisamente existe un criterio, un patrón para establecer una provisión de regreso. Si yo dejo, en el ejemplo que dan, dejo el saco en un sitio público con un revólver cargado y alguien de allí, un trabajador, saca el revólver y se suicida, entonces hay provisión de regreso. Establecemos que se creó un riesgo, sí, jurídicamente desaprobado, pero no se concreta en el resultado. Son patrones para tener en cuenta. Entonces, las acciones a propio riesgo. Aquí obviamente se tiene en cuenta de que son menores de edad, de 2 a 12 años. Usted asume el riesgo por injerencia. El rol que se hablaba es un rol dentro de lo que se conoce institucionalmente, el rol por injerencia. Es decir, el que les comentaba ahora, el que se dice pues que yo asumo el riesgo. Cuando frente a conductas de peligro yo asumo el riesgo dentro de mi propio ámbito de dominios, porque entonces ya estoy asumiendo la posición de garante. Entonces, los resultados que se generen, obviamente que se van a dar por este factor. Entonces, decimos nosotros que está dentro de generó una relación funcional a través de una institución que se llama la injerencia de asumir, por asunción del riesgo, asumir el riesgo. Entonces, esa creación de ese riesgo jurídicamente es aprobado y ese resultado se dio, imputación objetiva. Pero la culpa y el dolo hay que analizarlo ya en la parte de la culpabilidad respecto a la imputación subjetiva, y entonces vamos a decir: venga señor, acá, usted señor, cuéntenos entonces, a ver, usted tiene el permiso para conducir, usted tiene habilidades, usted es una persona que conduce, es experto, ¿cuántos años tiene? Todas las normas de tránsito, podemos decir allí, regulan el asunto. ¿Cómo está el vehículo? Bueno, el vehículo, obviamente que el vehículo entra dentro de la imputación objetiva. La parte subjetiva es la condición personal, el conocimiento que tienen las personas. Si es una persona que tiene cierto grado de ignorancia, digámoslo así, pues entonces ¿cómo vamos a establecer nosotros el dolo? Si él no tenía el ánimo, él de pronto conocía los hechos pero no los quiere realizarlos, entonces no hablamos de dolo, hablamos de imprudencia. La imprudencia en ese caso, la relación es por no haber previsto lo que era previsible. En la conducta, en la culpa con representación y sin representación suele suceder lo siguiente: si yo sé muy bien que voy a coger la calle Quinta aquí a toda velocidad al mediodía, yo debo pensar de que de pronto alguien se me atraviesa. Entonces,
asumo la culpa por violación al deber objetivo de cuidado, pero ya también debo prever lo que es previsible. Ahora, si yo me confío en poder evitar, me confío, es decir, asumo de que me puede suceder, puedo causar el riesgo cuando sale de su casa usted en el carro que está goteando y está botando el aceite líquido de frenos, le están fallando los frenos y usted a conciencia dice, tranquilo, salgo en el carro, pues de pronto alcanzo a frenar y no accidento, no golpeo otro carro. Entonces eso es previsible y usted se confía en evitar ese resultado. Entonces hablamos de culpa. Cosa diferente entonces ya mezclar ese dolo eventual con esa probabilidad que es el camino rayano a la certeza de usted tener conocimiento y conciencia de que ese hecho es típicamente antijurídico, es típicamente un injusto porque viola quebranta una norma y quiere el resultado, o sea, lo deja librado al azar, no le importa. Claro está que entre ese dolo eventual siempre se ha dicho por los tratadistas y todo que hay algo lo hila algo muy delgado, algo muy tenue entre ese dolo eventual y la culpa con representación. Si bien es cierto, eso se establece, pero entonces hay ciertas condiciones para aclararlas y establecerlas. Algo parecido sucedió en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con el asunto del conductor, porque ese conductor es un piloto. Entonces se decía, hombre, usted es un piloto, usted es una persona que tiene experiencia, mire, usted es un señor que sabe muy bien que si se sube en un carro borracho o en estado y además de eso estaba marihuanado, pues es obviamente que usted va a cometer un riesgo. Pero es que nadie se sube en un carro, y esa es la crítica que de pronto ahí se hace a eso, porque pues uno debe adentrarse al estudio de la sentencia y miren los dos salvamentos de los doctores Sigifredo Espinosa Pérez y Javier Zapata Ortiz, para que analicen los componentes, entonces por dónde es que se estableció el asunto del dolo eventual en esos accidentes de tránsito de ebrios con dolo eventual. Y entonces se decía, bueno, es que el señor tenía unas infracciones anteriores, había sido sancionado, que el señor entonces tiene conocimiento, es una persona, el conocimiento, eso que tiene muy en cuenta, si una persona tiene profesión, tiene estudio, pues está por un poquito más de capacidad de entendimiento que de pronto una persona que no tiene ese estudio, que no tiene esa capacidad hasta de pronto. Y eso pasa en las estafas. Alguien que lo estafan, pues eso se aplica en las estafas, y entonces le dicen, no, es que señor, ¿usted cómo se va a dejar estafar? Hombre, mire, si usted, ¿cómo va a aparecer el señor a decirle que le vende una máquina para hacer dólares y usted le cree el cuento? O sea, lo convenció, pues esa no existe, y se han dado casos de esa naturaleza, pero eso que lo hagan con un campesino de pronto. Pero entonces ese es el conocimiento personal, su capacidad tiene mucho que ver, y por eso influye mucho también en la dosificación de la pena respecto a la condición personal. Entonces eso es lo que se tiene que analizar ya en la parte en la imputación subjetiva del dolo y la culpa. De esa manera dejo aquí planteado el asunto, seguimos conversando el tema. Yo solamente quiero dejar estas inquietudes académicas, adentrémonos, estudiemos más, por favor, hay que capacitarse más, hay que estudiar más. Esto lo hago para que lo consulten a través de mi canal en YouTube, Miguel José Escobar Jiménez. Presto a atender cualquier sugerencia, mi página web abogadojr.com. Cualquier inquietud, pues están mis teléfonos allí. Esto es para discusión, recibo sugerencias, y entonces dejemos aquí nomás. Muchas gracias.